Hola a todos. En este video voy a abordar el tema de cómo construir clasificadores usando el concepto de vecinos próximos. En este caso entonces tenemos un conjunto de datos, el cual contiene m ejemplos y cada ejemplo está constituido por las variables explicativas x1 hasta xn. Se sabe que hay p clases diferentes en los ejemplos como tal y se tiene un nuevo dato para el cual se desea hacer la clasificación con base en los ejemplos que tenemos disponibles. Por ejemplo, yo sé que tengo acá, quitemos un poquito de resolución, yo sé que tengo acá estos vecinos, estos puntos, este es el dataset, y tengo un punto nuevo, tengo los puntos azules, los puntos verdes y los puntos rojos. La pregunta es, si tengo un dato nuevo, que es este cuadrado azul que tengo acá, la pregunta es, a este cuadrado, ¿a cuál clase le asigno de los tres? ¿Azules, rojos o verdes? O si tengo este punto verde, ¿a cuál clase lo asigno? O si tengo este punto rojo, ¿a cuál clase le asigno? El algoritmo se basa entonces en construir o obtener los puntos más cercanos, los K puntos más cercanos del dataset de datos que tenemos y clasificarlo a la clase o asignarlo a la clase que sea más frecuente. Es decir, para este punto tengo, si tengo 5 vecinos, aquí tenemos 5 rayitas en cada uno de los casos. Si tengo los 5 vecinos más cercanos, tengo para este punto un vecino rojo, 4 vecinos azules. Como el azul es más frecuente, lo asigno a la clase azul. Para este punto tengo un vecino azul, 4 vecinos verdes, lo asigno a la clase verde. Y para este tengo todos los vecinos rojos, entonces lo asigno a los puntos rojos como tal. Entonces, básicamente, el algoritmo, desde un punto de vista más técnico, asigna el nuevo punto a una de las clases de las P posibles a partir del dataset de datos. En el primer paso del algoritmo se determinan los K ejemplos o patrones más cercanos con base en una métrica de distancia y que son más cercanos a ese punto nuevo. Entonces, para este azul, busco sus vecinos. En el segundo paso se asigna la clase al nuevo punto por mayoría, es decir, se asigna la clase más frecuente entre los K vecinos más cercanos. Por ejemplo, si yo considero 7 vecinos, de los cuales 5 pertenecen a la clase 1 y 2 a la clase 2, entonces asigno el punto a la clase 1, P1, porque es la que tiene más puntos como tal. El razonamiento que está detrás de este algoritmo es el siguiente. Si un patrón es más cercano en distancia a los ejemplos de la clase azul que al resto de las clases, entonces debería pertenecer a la clase azul. Ese es básicamente el elemento que tenemos acá. Ahora, existen distintas métricas de distancia. Tenemos varias disponibles en scikit-learn. Vamos a abrir acá. Para abrirlo de una. Aquí. Para las métricas. Entonces, ¿cuáles métricas tenemos acá? Métrica euclidiana, sumatoria de x menos y al cuadrado. La Manhattan, sumatoria de los y's. Esta Manhattan, noten que es la suma de valores absolutos y tiene una analogía bastante interesante. En este caso, entonces, lo que tenemos es que si tengo dos puntos, un punto por acá, otro punto por acá, y estoy en una región de patrones. Básicamente, el algoritmo lo que está haciendo es calcular estas distancias como si caminara por los bloques de una ciudad como tal. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a desplazarme de un punto a otro en una ciudad, yo debo recorrer las calles, yo no puedo irme en línea recta. Entonces, Manhattan lo que hace esto. Para nosotros, en términos prácticos, esa distancia podemos representarla como, este es un punto y este es el otro, como la métrica que va de acá a la vertical y luego esta otra que tenemos acá. Esa sería la diferencia en absolutos de x1 menos x2 y esta sería la diferencia que tenemos entre y2 menos y1 en absoluto, siendo este punto de coordenadas x2, y2 y siendo este punto de coordenadas x1, y1 como tal. Esa es básicamente la analogía del algoritmo para
la de Manhattan. Tenemos Chebyshev, que es el máximo en una de las dimensiones. Minkowski, que es sumatoria de x menos ya la p y raíz p décima de eso. Esta S euclidiana es un promedio. Y así tenemos entonces distintas formas de poder seleccionar la distancia que usaremos. Noten que la decisión tiene que ver con el problema y hay unas métricas que pueden ser más apropiadas para un problema respecto a otro, pero es un tema particular del problema. Ahora entonces, ¿cómo construimos o cómo aplicamos el algoritmo? En este caso voy a utilizar la función makeBlobs. Voy a crear 3 clases de 2 características x1 y x2 como tal, y tengo unos puntos nuevos para los cuales deseo clasificarlos con base en estos puntos. Listo. Entonces, ¿cómo construyo un clasificador como tal? ¿Cómo construyo un clasificador? Básicamente debo importar el K-Neighborhoods Classifier, es el que tenemos acá. Ese classifier es un objeto al cual le definimos la cantidad de vecinos con los que va a operar. En este caso yo predefino que son 5. Él requiere un algoritmo para poder saber los puntos nuevos, a qué puntos del dataset son más cercanos. Entonces en este caso tenemos automático, de uno de estos 3, Ball Tree, KD Tree y fuerza bruta como tal. Entonces aquí definimos el algoritmo, hacemos el entrenamiento. Él ya sabe entonces, esquematiza cuáles son los vecinos más cercanos o cuáles son los puntos y cuál es el Y como tal. Recordemos que estos algoritmos son los que tenemos en la lección de búsqueda de los puntos más cercanos y tenemos acá el ball tree, que lo que hace es que parte los datos en hiperesferas y cuando hay un punto nuevo, él llega y busca la hiperesfera como tal para no tener que calcular distancias con todos los puntos. Entonces, si tengo un punto por acá, a ver, ay, ¿cómo lo borro? Bueno, eso lo borro después. Si tengo un punto, él llega y lo ubica por acá, creo que es con este. Si tengo un punto por acá, entonces ubico a cuál centro, cuál es más cercano y me voy yendo y digamos, por ejemplo, es más cercano a esta. Entonces, de estos dos, ¿a cuál es más cercana? Y de acá entonces ya ubico cuáles son sus vecinos. Lo mismo que tenemos acá el K de tree, que lo que es que parte en hiperesfera, en hipercubos, y determina cuáles son los más cercanos. Eso es lo que estamos haciendo entonces acá en el classifier. ¿Cuál algoritmo para calcular los puntos? Entonces, cuando llego con un punto nuevo o un set de puntos nuevos, él ubica cuáles son los más cercanos, hace el conteo de las clases con base en el Y que le pasamos en el entrenamiento y nos dice a cuál clase pertenece cada punto. Otra opción que tenemos para trabajar es el Reduce Neighborhood Classifier. Este acá entonces recibes un radio para determinar los puntos que están en esa cercanía. Aquí ya ubica son todos los puntos en este radio y con base en él hace entonces la asignación. Es decir, si yo tengo entonces una muestra de datos, tengo una clase, por aquí tengo la otra. En este algoritmo, mi punto nuevo tiene un radio predefinido y asigna a los puntos que están más frecuentes en esa clase, en esa circunferencia, asigna la clase vecinos dentro de la circunferencia, que es diferente a los vecinos más cercanos. Entonces, acá, ese es el algoritmo que tenemos acá para hacer los centros. Es otra forma de clasificación con vecinos más cercanos. Tenemos otro que es el por centroides. En este caso, él forma los centros y lo que hace es que lo asigna al centro de puntos más cercano como tal. Esa es básicamente la analogía. Entonces, miren que el concepto de vecinos próximos realmente podemos aprovecharlo para construir distintos tipos de algoritmos.
Uno puede ser por los vecinos y otros puede ser los que están en el radio como tal. Y ese es básicamente el elemento fundamental. El resto de código que tenemos aquí disponible simplemente es para los datos que tenemos generados como tal, cómo graficar esta figura que tenemos acá, que es la demostrativa como tal. Los invito a que revisen el código de la figura porque acá también se ven, clarifica elementos que son interesantes. Esta es entonces la metodología de vecinos más cercanos. Gracias por su atención y nos vemos próximamente.